Muy bien, hermanos, quiero que me acompañen a la primera carta de Corintios. Vamos a continuar con nuestra carta de Corintios. Ya la semana pasada estuvimos comenzando ya con el capítulo 10. Y ha estado muy interesante todo lo que Pablo ha estado anunciando. Acompáñenme a la primera carta a Corintios, capítulo 10, versículos desde el 6 hasta el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, capítulo 10, versículos del 6 al versículo 11. Y las escrituras dicen así: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedió como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Muy bien, hermanos, el mensaje del día de hoy lo traigo bajo el título Errores antiguos, peligros actuales. La semana pasada estuvimos hablando acerca que el apóstol Pablo introdujo este tema acerca de que no debíamos ignorar, no debíamos nosotros tener falta de conciencia en cómo sus padres, aquel pueblo de Dios, Israel, cruzó por el desierto. Y al cruzar por el desierto había una nube que a ellos les seguía. Durante el día había una nube que les daba sombra en el desierto y que les guiaba también. Cuando ellos tenían hambre, caía maná, un alimento literalmente del cielo donde ellos comían. Cuando ellos se aburrieron del maná y pidieron carne, el Señor le envió aves y comieron carne hasta que le salió de la nariz. Comieron tanta carne que llegó hasta un límite. Pero también había una roca, y mencionaba en los capítulos anteriores que había una roca que los seguía y de esa roca salía agua. Y esa agua daba de beber. Y que esa roca era Cristo. Pero también nos mencionaba que muchos quedaron tendidos en el desierto. Y hablamos de la importancia de beber cada día de la fuente, de la roca, del agua de vida que es Cristo Jesús, para no quedar al medio camino, no quedar tendidos en el desierto por falta de suministro. Sabemos que en un desierto nadie bebe agua por lujo, o porque se le antojó, sino porque el agua es decisiva para vivir o morir. Pero el pueblo necesitaba del agua que era Cristo precisamente para esto. Y así Pablo comienza los versículo 6, comienza diciendo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Hablamos que las experiencias espirituales, así como el pueblo de Israel lo vio al salir al desierto, al salir de Egipto, en que vio el mar abrirse. Ellos vieron milagros tremendos, columnas de fuego, una nube que los guiaba, el Señor alimentándole día tras día y dándole beber en pleno desierto. Pero todos esos milagros no sirvieron para que ellos pudieran mantener y perseverar en el Señor.
Por lo tanto, el que nosotros podamos ver y experimentar grandes milagros espirituales, eso no garantiza una fidelidad al Señor o no garantiza el que nosotros podamos permanecer. Ahora, ¿por qué Pablo estaba escribiendo esto? ¿Por qué el Espíritu Santo estaba inspirando a Pablo a escribir esto acerca de lo que vivieron ellos? Esto no lo hace para mencionar de que los cristianos actuales somos mejores que el Israel que tuvo que pasar por el desierto, sino que Pablo comienza diciendo estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas Dios las permitió para que en el futuro fueran de ejemplo para nosotros como advertencia. Como una advertencia que no tenemos que dejar para después, una advertencia que es tan importante que necesitamos prestarle atención. No solamente los corintios tenían que prestarle atención, sino nosotros también hoy en día. Estuvimos hablando, Pablo también estuvo hablando de que tenemos que correr esta carrera con una meta fija. Y que la meta fija tiene que ser el Señor. Y que esta meta fija nosotros debíamos conocer cuál era la meta. Porque si no conocíamos cuál era la meta, íbamos a correr para cualquier lugar. Íbamos a golpear al aire, sin propósito. Si nosotros no conocemos esa meta, no podemos saber para dónde correr, cómo avanzar, si estamos avanzando en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. Y debemos correr como quien quiere ganar la corona. Quien quiere ganarle a todos los demás, pero con el fin de siempre mantenernos perseverantes en esta meta. Ahora, esto es fundamental para que nosotros entendamos de que estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Ejemplo para nosotros para que nosotros no tengamos que vivir aquellas cosas que el pueblo de Israel tuvo que vivir. Ahora Pablo cuando escribe estas cosas no está diciendo lo que le comentaba hace un rato de que el pueblo de Dios, Israel, era peor que nosotros y ahora nosotros somos mejor que ellos, sino que esto fue escrito como advertencia. Esto fue escrito como una advertencia que nosotros debemos darle la importancia necesaria. Porque o si no, si nosotros lo tomamos como historias antiguas que no son relevantes para el día de hoy, vamos a caer en las mismas cosas. Hay un dicho que se comenta en redes sociales, lo comenta la sociedad, muchos jóvenes, el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Eso es algo que se comenta. Ahora, nosotros podemos conocer la historia, pero no tenemos la capacidad para evitar estos peligros si no es en Cristo Jesús. Yo puedo conocer la historia completa, me la puedo saber al revés y al derecho, cronología completa, pero el conocer la historia no me va a llevar a mí a no repetirla. Lo que me va a llevar a mí no repetir la historia es ponerme en obediencia al Señor. Eso es lo que va a marcar realmente si es que vamos a repetir la historia de esta advertencia que Dios dejó acá. La obediencia al Señor. A veces nosotros tomamos estos capítulos, estas referencias del Antiguo Testamento o muchas veces la Biblia como un libro antiguo. Pero la manera correcta en cómo nosotros debemos leer la Escritura es leerla como un espejo, en donde cuando nosotros la leamos sepamos que Dios inspiró las Escrituras para hablarnos en todos los tiempos y en todas las décadas y en todos los siglos, para toda la iglesia hasta el día que Él decida volver. Esto no es simplemente para conocer el pasado, sino es una advertencia. Es una advertencia de conocimiento, pero también indicándonos cómo no llegar a eso. No simplemente porque usted leyó y conoce la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, sino en cómo usted tiene una relación con Dios para que esto no vuelva a pasar. Ahora no basta solamente en que nosotros digamos, bueno, yo voy a la iglesia,
Yo tengo muchas anécdotas que puedo contarle a los más jóvenes quizás de mi vida cristiana, de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho por el Evangelio. Eso no basta. Eso no es algo definitivo en que nosotros podamos decir, está asegurado en que esa persona no va a volver a repetir lo mismo y las advertencias que salen acá. El currículum cristiano no sirve en realidad para nosotros prevenir estas advertencias. Lo que realmente nosotros debemos pensar es cómo hoy día está siendo formado mi corazón. Hoy, domingo 18 de enero del 2026. ¿Cómo está siendo formado mi corazón en una relación personal con el Creador? En una relación personal con Dios. Podemos contar lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron, cómo nos instruyeron como niños para llegar al cristianismo. Podemos hablar muy bien de nuestra iglesia, podemos hablar muy bien de aquellos que la lideran, podemos hablar muy bien de la generosidad de los hermanos, podemos hablar muy bien de los consejos que se dan, del amor en cómo nos vemos aquí cuando se reciben a los hermanos. Podemos hablar de todas estas cosas. Pero usted estar inserto en esta iglesia no le garantiza en que usted pueda perseverar en Cristo. Lo que realmente certifica que usted pueda permanecer en Cristo es que usted habite en una relación personal con Él. La Escritura dice que todo va a pasar. Y eso es así. El Señor lo dijo. Todo pasará. Mas su palabra no pasará. Todo quedará en un recuerdo. Todo morirá, todo perecerá, excepto la palabra del Señor. Yo digo, bueno, entonces si la única que va a permanecer es la palabra, ¿cómo entonces yo voy a permanecer? La palabra va a permanecer, pero yo no voy a permanecer. Él dice que todo pasará. ¿Y eso me incluye a mí? Porque su palabra es una cosa y yo soy otra cosa. Y si dice que la palabra va a permanecer, quiere decir que yo estoy excluido de eso y no voy a permanecer. Ahora lo importante es conocer qué es lo que dijo Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Él dice que es la verdad, es una verdad absoluta y que la podemos conocer en su palabra. Ahora, si Cristo Jesús es la misma palabra, como dice Juan, en el principio era el Logos, era la palabra. Si nosotros permanecemos en Cristo, que es la palabra, nosotros jamás pereceremos y jamás podremos ser derrotados y a nosotros no corre en que no perseveraremos. Porque si estamos en alguien que siempre va a perseverar, que es Cristo Jesús, siempre podremos contar en que podremos perseverar en el Señor. Si yo persevero en aquel que siempre prevalecerá, nuestro destino es prevalecer por siempre. Si lo hacemos por nuestra cuenta, aplica lo que estamos diciendo. Todo pasará, excepto la palabra de Dios, que siempre permanecerá. Pero nosotros debemos saber cómo estar con ella. No solamente decir, sí, yo quiero ser ese, que está en Cristo. Yo quiero beber de esa agua que estuvieron hablando la semana pasada. Yo quiero beber de la roca que es Cristo. Para vivir eternamente, yo quiero hacerlo. Las intenciones están. Ahora Dios nos enseña cómo. Y nos muestra aquí realmente cuáles fueron los factores que perjudicó al pueblo de Israel en el desierto para no permanecer. Y esto sigue siendo fundamental para la iglesia al día de hoy.
Si usted quiere permanecer, debe cuidarse de estas cosas. El peligro no está en solamente, hermanos, en ignorar la Biblia. El peligro real en que está es en conocer la Biblia, pero no obedecerla. Ese es el peligro real. Porque muchos ignoran la Escritura y no la conocen. Pero cuando son informados, cuando son instruidos o cuando ellos mismos por forma personal se confrontan con la Escritura, toman la decisión de obedecer. Era solamente tener un contacto. Pero si nosotros ya tuvimos ese contacto con la Escritura y aún así no obedecemos, ese es un peligro. Porque ¿qué más información, qué más va a tener que hacer el Señor para que nosotros realmente cambiemos? Si el Señor nos dice, aquí hay una advertencia, y si no la escuchamos, ¿cuántas advertencias más tendrán que venir? ¿Tendrá que Dios retroceder el tiempo y crear otro Israel para crear una segunda advertencia, una tercera advertencia, para que nosotros realmente tomemos la decisión de obedecerle? Cuando nosotros no obedecemos y cuando no tenemos un corazón rendido al Señor, lo único que nos espera es una fe desordenada. Una fe que no sabemos para dónde va. El versículo 7 y 8 nos dice, no sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Lo que nosotros debemos cuidarnos en primer lugar como iglesia y como hijos de Dios es de la idolatría. Ahora ellos seguían creyendo en la existencia de Dios. Era muy obvio que Dios existe. Ellos lo estaban viendo. Cuando Moisés subió al Sinaí, ellos veían la nube que lo cubría y ellos veían todo el espectáculo que estaba sucediendo en ese minuto. Veían día a día la nube y los alimentos que eran suministrados por parte de Dios para el pueblo, pero aún así de estar mirando con sus propios ojos en vivo y en directo lo que estaba sucediendo, ellos decidieron hacer un becerro de oro. Ellos decidieron hacerlo así. Ahora, hermanos, nosotros cuando hablamos de la idolatría, muchos piensan que solamente se puede ser idólatra teniendo una figurita hecha con manos de hombre. Creemos a veces que solamente el caer en idolatría es creer en una imagen. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel seguía creyendo en Dios porque lo estaba viendo todos sus milagros y todas las cosas que sucedían día tras día. Pero ellos tomaron una decisión, que fue reemplazarlo momentáneamente por algo más cómodo. Y eso es lo que realmente es la idolatría. Yo conozco a Dios, conozco lo que Él quiere, conozco lo que Él desea para mi vida, pero por el momento yo quiero escoger algo más cómodo. Algo que no sea ir en su obediencia. Algo que no sea ponerme y rendir mi corazón delante de Él. Eso es lo que realmente es idolatría. Es poner algo más en el lugar que a Dios le corresponde. Alguien que usurpa el lugar de Dios. El lugar de Dios, el lugar que Él merece, el lugar que a Él le corresponde en su vida, es en su corazón. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿quién está sentado en nuestro corazón? ¿Quién está reinando en nuestro corazón? ¿Quién está ocupando ese puesto? ¿Mis sueños? ¿Mis finanzas? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mis planes? ¿Mis estudios? ¿Qué es lo que está ocupando mi corazón?
¿Y cómo sabemos qué realmente está ocupando nuestro corazón? ¿Quién está ocupando nuestro corazón? Para cuando nosotros tenemos que relacionarnos con Dios y tener una relación personal con Él, hay otras cosas que hacer también. ¿Cómo decidimos nuestras prioridades? ¿Hay espacio para Dios en nuestro día? ¿Cómo nosotros conocemos si realmente estamos siendo idólatras de las cosas que vivimos y de las mismas cosas que nosotros estamos creando y vivimos día a día? Es precisamente eso. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? Ahora, esto no quiere decir que usted no puede tener familia, no puede tener trabajo, no puede tener negocio, no puede estudiar, ni nada de eso. Sino entender que todas estas cosas existen para alabarlo a Él. Si yo quiero ser profesional es para capacitarme mejor, para ver cómo alcanzo a través de una capacitación a otros para Cristo. Como yo con mis capacidades y nuevas capacitación que puedo tener en mis estudios, puedo yo beneficiar a la iglesia del Señor y edificarla. Como yo lo mejor con las finanzas que el Señor me da, yo poder ayudar a mi familia a ser un sostén para ellos, pero también administrar correctamente lo que Dios nos dio. Cómo ocupar correctamente mi familia. Cómo un esposo cuida a su familia. Cómo la administra. Es bueno tener familia. Pero ¿qué pasa si el esposo, el marido, el novio dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un plan para ti. Hoy, donde podemos estar y relacionarnos con Dios, vamos a otro lugar que creo yo, según yo, que va a ser mejor que estemos en ese lugar para conocerte mejor, para conocer mejor del Señor. Si usted quiere ser un buen esposo, si usted quiere ser una buena esposa, debe influir en que estén en el mejor lugar donde el Señor pueda obrar. ¿Ama usted a sus hijos? La manera de amarlo y amar correctamente, el amor genuino, lo conocemos en la Escritura. ¿Expone a usted a sus hijos a ese amor? ¿O lo alejamos? Nuestros hijos no son aptos porque y así pensamos a veces, nuestros hijos son tan bulliciosos que no tienen el perfil de estar acá. Gracias al Señor, nosotros en vida real, y justamente yo sé que todos ustedes se dan cuenta, tenemos muchos niños, cual algunos caminan por acá, hacen ruido y todo eso. Y eso no es un problema porque esta iglesia es una iglesia que incluye a la familia, porque sabemos que la familia es una bendición de Dios. Y que la iglesia es una familia y es la familia de Dios. Por lo tanto, que si usted escucha niños, si usted ve niños caminar acá, gloria al Señor. Gloria al Señor por eso, porque hay padres que saben y cómo administrar bien la vida de sus hijos, de decir, quiero exponerte a este mundo, quiero exponerte a que compartas con otros hermanos. Pero cuando nosotros tenemos idolatría en el corazón, pesamos y desviamos o aconsejamos alejar a las personas de Dios por pensar que otro lugar va a ser mejor que nosotros. Ahora, muchas veces la idolatría se ve de muchas maneras. Una forma sencilla es pensar de esta manera. Cristo los domingos, pero decisiones sin Él el resto de la semana. Es así como se ve la idolatría. Para algunas cosas con Cristo, pero todo lo demás que tiene con respecto a mi vida y mi semana, lejos de Él y sin considerarlo a Él. Una de las cosas que yo viví mucho en mi entrenamiento como pastor era no entender algunas cosas básicas, que son algunos protocolos, pero es un orden que el Señor da, precisamente porque Él quiere que sea así.
Y a veces yo decía cosas o, por ejemplo, tomaba ciertas decisiones y no la había consultado con el pastor Darío. Claramente después él me decía, ¿y esto a quién se lo preguntaste? La verdad es que a nadie. ¿Es esa la manera en que el Señor quiere que nos manejemos? ¿A quién le preguntaste? No quiere decir que en su vida me va a tener que preguntar a mí qué hacer, sino que al Señor. Él es nuestro pastor. Señor, ¿tú crees que esto es lo mejor para mí? Pero a veces no buscamos la voz de Dios por la sencilla razón que sabemos que hay posibilidades que el Señor nos diga que no. Sabemos que el Señor puede decir, no, no es lo mejor para ti, tengo algo mejor para ti y sé que no te va a gustar en un principio. Así a simple vista puede ser que no te guste. Pero como no queremos escuchar eso y queremos salirnos con la nuestra, solemos tomar decisiones sin consultar a Dios, sin tenerlo en cuenta. Cuando vivimos una vida con Cristo los domingos, pero nuestra semana y decisiones lejos de Él, eso es idolatría. Pero Pablo no solamente nos dice que debemos cuidarnos para evitar estos peligros actuales de la idolatría, sino también de la inmoralidad sexual. Y esto es algo tremendo. Porque a veces pensamos que solamente los jóvenes o los no casados solamente pueden caer en inmoralidad sexual. Y eso no es así. Nosotros fuimos creados por Dios como personas sexuales. Así nos creó Dios, con inclinación sexual. Por lo tanto, si Dios lo hizo así, hay algunos que dicen, bueno, si Dios lo hizo es porque es bueno. Hay una canción de un cantante, Ricky Martin. Si Dios puso la manzana fue para comer. O sea, si está ahí es por algo. Si Dios creó el sexo, bueno, es porque hay que disfrutarlo. Ahora yo le digo, si yo lo invito a comer hoy día y le sirvo una comida, una entrada, plato de fondo, jugo, bebida, lo que sea, y postre, y todo eso se ve muy apetitoso, con una ejecución casi gourmet. Y usted dice, se ve increíble esto. Yo le digo, sí, se ve increíble. Y tomo el jugo, el postre, y se lo echo todo encima del plato. Y lo revuelvo. Le digo, si al final igual la guata se va a revolver. Adentro de su estómago va a ser igual. ¿Es lo mismo disfrutar una comida así que en orden? Las cosas tienen su orden. Si yo como todo diciendo, mira, el jugo es para tomar, claro, y la comida también, y lo mezclo. ¡No! Los niños recién nacidos hacen eso porque no entienden, no comprenden. Ellos mezclan. Un niño inmaduro que no sabe de la vida y no entiende de sabores, ni de temperaturas, ni de gustos, para él todo vale. Es probar, experimentar. Pero a lo largo del tiempo se dará cuenta que eso ya no es algo viable. Ya no es recomendable echarle el jugo a la comida. Mis padres siempre me molestan porque yo le echaba ketchup a todo, hasta la sopa. Hasta los porotos los comía con ketchup cuando era niño. Me decían, tú todo lo echabas así o con yogur. Comías la comida con el yogur y ketchup a la vez. Y decía, y era la única manera en que tú comieras la comida. Eso no es algo muy apetitoso. Cuando niños nosotros tenemos grandes confusiones cuando estamos en nuestros primeros años de vida. Pero una vez creciendo entendemos que eso no es algo agradable y también debemos entender que Dios hizo las cosas con un orden para ser disfrutadas como Él las entregó. Las cosas pueden ser disfrutadas y también la inmoralidad sexual es afectada por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo que nosotros debemos entender, por qué principalmente debemos alejarnos de la inmoralidad sexual, es porque el pecado sexual debilita nuestra comunión con Dios.
El pecado sexual, la inmoralidad sexual endurece nuestro corazón, endurece nuestra conciencia. Se vuelve más dura, se vuelve más tosca al escuchar la palabra de Dios. Se vuelve resistente. Se dopa, se anestesia. La inmoralidad sexual es lo que eso produce. Normaliza lo que Dios llama pecado. Nuestra cultura al día de hoy dice, bueno, si no te daña, no importa, lo puedes hacer. No estás dañando a nadie, estás solo disfrutando. Pero Dios tiene una perspectiva, es que si daña tu alma, sí importa. Si te daña a ti, daña tu conciencia, daña tu corazón, daña tu relación conmigo, tu espiritualidad, sí interesa. No es algo que le deban bajar el perfil, no es algo que deben tomar a la ligera. Cuídense, es una advertencia de parte del Señor. Algunos provocaron al Señor, pero no era que simplemente no creían en Dios, sino que hoy día algunos confunden la gracia con tener licencia para hacer. Y hay algunos que viven en probar hasta dónde pueden llegar sin que Dios les pase factura. Y hay algunos que pecan y dicen, miran, no hay consecuencias, listo, otro paso. Miro, no hay consecuencias, perdón Señor, listo. Avanzo, no hay consecuencias, perdón Señor, y seguimos avanzando en nuestro pecado hasta ver hasta dónde el Señor nos tiene paciencia. Yo les digo, no provoquemos al Señor. No es una buena idea. A veces nuestros padres son pacientes, pero no probemos su paciencia. Porque tarde o temprano nos va a llegar un chancletazo. No probemos al Señor, no tentemos al Señor, no tentemos a Dios. En pensar en decir, bueno, Dios me entiende. Estoy en pecado, pero Dios sabe, Dios conoce la situación. Pensamos, después me ordeno. Ya 2027 ya me ordeno. Ya el lunes empiezo. El lunes empiezo a ordenarme. Pensamos que las cosas a veces no son tan graves. Si esto no es tan grave tampoco. No estoy haciendo daño a nadie. Eso Pablo lo catalogaría como presunción espiritual. Hermanos, quiero ser claro con ustedes y como iglesia. La gracia no es un colchón para caer. La gracia no es un boleto para hacer lo que nosotros queramos, sino que la gracia es para que nosotros, y la gracia es el poder para levantarnos del error y obedecer. Esa es la gracia de Dios, en que nosotros al caernos, su gracia nos levanta. Pero no simplemente nos levanta, sino que nos invita a obedecer. Como aquella prostituta, María Magdalena, cuando Jesús le dijo, levántate, ni yo te condeno. Levántate, toma tus cosas, le dice, y vete, y no peques más. El Señor nos está diciendo, bueno, yo entiendo tu situación, yo entiendo que es tu fuente de ingreso, yo sé que tú no tienes nada más para sustentarte. No es lo que Dios está diciendo, es decir, yo estoy teniendo misericordia contigo, levántate, porque mi poder te puede levantar, mi gracia y mi misericordia te pueden levantar nuevamente después de tu caída, pero no peques más. Es una invitación de parte de Dios para que nosotros no incurramos nuevamente a la desobediencia. Hermanos, a veces nosotros creemos que solamente los pecados sexuales, la idolatría y todas estas cosas pueden ser los pecados visuales más terribles. Pero hay un pecado que menciona acá que es más terrible que todos juntos, que es la murmuración. La murmuración destruyó a muchos más. El versículo 10 nos dice, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor.
Algunos toman la murmuración como desahogarse. Necesito contar esto. O decir, te quiero comentar una cosa. Lo toman como comentario. Pero muchas veces lo hacen para sembrar el descontento en el corazón de los demás. Hermanos, nosotros podemos cantar. Aquí el domingo podemos cantar súper fuerte. Y yo sé lo que es cantar fuerte. Porque si yo quisiera cantar fuerte, ni la hermana Norca se escucharía. Pero por amor a mis hermanos no canto tan fuerte, más o menos. Además que soy medio desafinado, así que no, mejor que no. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que podemos cantar muy fuerte los días domingos y el día lunes estar murmurando muy bajito. Pero Dios escucha ambas. Tanto como su canción que elevó el día domingo, tanto como su murmuración, Dios escuchó ambas. Ahora, el versículo 11, y para terminar, dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas para enseñanza para nosotros, para quienes llegado el fin de los siglos. Pablo no quiere decir que nosotros tenemos ahora menos excusas, sino que Pablo nos está diciendo que a través de que esto fue escrito y fue mostrado por el Señor para que nosotros pudiéramos conocerlo y tener advertencia, el día de hoy, nosotros, por conocer su palabra, tenemos mayor responsabilidad para poder ejecutar la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, en toda su desobediencia, en un momento, mientras cruzaba el desierto, no tenía la ley, ni siquiera los 10 mandamientos. Y el día de hoy nosotros tenemos la Biblia completa. Tenemos la Biblia completa. Diferentes traducciones en diferentes idiomas, diferentes tapas duras, tapas blandas, letra grande, letra chica, con concordancia, sin concordancia, con mapas, sin mapas, con anotaciones, sin anotaciones, de estudio bíblico o no. Tenemos gustos, colores, para quien quiera escoger. ¿Se imaginan el pueblo de Dios hubiese tenido toda esta información? Nosotros decimos a veces en las casas de fe, vemos a los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús rara vez le achuntan a hacer bien las cosas. Siempre reprueban y nosotros siempre nos quejamos y decimos que son burros. Burros. Bueno, los discípulos de Jesús nos dirían, bueno, teniendo la Biblia cualquiera y sabiendo los errores que cometieron otros, así cualquiera. Nosotros tenemos esa ventaja, tenemos la Biblia. Tenemos personas que estudian la Biblia y que nos enseñan que usted no tiene que dedicar su vida y su tiempo a tiempo completo para estudiar la Escritura para entenderla, sino que hay otras personas encargadas para enseñarle a usted lo que usted o lo mejor no sabía. Y tenemos acceso de todo tipo, prédicas en internet, material de todo tipo. O sea, la forma en que nosotros hoy día tenemos para conocer, entender y entablar una relación con Dios es infinitamente más grande que lo que tuvieron ellos. Por lo tanto, somos más responsables. La pregunta es, hermanos, no es cuánto usted sabe de la Biblia. La pregunta no está en cuánto usted sabe, cuánto usted ha leído. Hay gente que dice, yo la he leído 5, 10, 20 veces. El otro día una persona, una hermana me contaba que había un hermano en otra iglesia que se jactaba y no quería que le enseñaran porque él había leído no sé cuántas veces la Biblia, como 50 veces la Biblia completa. Por lo tanto, eso estaba insinuando que le certificaba que no podía ser corregido. Pero aquí lo importante no es saber quién sabe más, ni cuánto usted conoce de la Escritura, sino que la pregunta correcta es, ¿cuánto de lo que usted conoce está obedeciendo?
de todo, del 100% que usted conoce, de lo que se le ha enseñado, de lo que usted ya ha escuchado, ha conversado con hermanos, ¿cuánto de ese 100% de las prédicas, de la serie de mensajes que hemos hecho acá, de todo ese conocimiento, cuánto está obedeciendo? Yo cuando preparaba este mensaje decía, ayúdame, Señor, en mi incredulidad, ayúdame, Señor, a obedecerte. Porque yo cuando hablo aquí, hermanos, no le hablo como que yo tuviera todo cubierto esas áreas, sino como uno más que debe estar a cuenta con Dios para obedecerle y caminar a su obediencia. Si yo quiero permanecer, esa es la única manera, porque Cristo fue obediente. Su palabra es obediente a su voluntad. Los apóstoles fueron obedientes. El Espíritu Santo los guió a la obediencia. Por lo tanto, nosotros si realmente queremos permanecer en aquel que permanece para siempre, debemos seguir siendo obedientes y guiarnos por Él. En conclusión, hermano, Israel empezó muy bien, pero muchos quedaron tendidos en el desierto, eso lo vimos, y es una tristeza. Y nosotros cuando lleguemos a la meta, vamos a ver que muchos, aquellos que compartíamos con hermanos, no van a estar. Esto es una realidad, Pablo lo habla en la Escritura. Muchos de los que están sentados acá puede ser que no lleguen a la meta. No porque Dios no quiera que usted lo haga, sino porque no aprendieron a escuchar sus advertencias y aferrarse en obediencia a Él. Este no es un mensaje, hermanos, para que usted se sienta condenado y decir, bueno, al parecer yo no voy a ser uno de los que voy a llegar a la meta. Sino que esta palabra de Dios y esta advertencia es para que el pueblo, la iglesia, despierte y entienda que ya es momento, no para mañana, sino para hoy, en ir a la obediencia del Señor. Es la única forma que como iglesia de Dios, como vida real, iglesia cristiana, nosotros podamos permanecer en el Señor. Dios no quiere que usted solamente camine con Él, sino Dios quiere y Cristo quiere que usted persevere con Él hasta el final.